Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, del blog del Santo Nombre, y a cualquier persona que llegue a ver este vídeo, les mando un saludo fraterno, compartiendo la alegría de estar una vez más juntos. Venimos viendo esta cuestión, comentando este tema del monacato interior, una cierta práctica, ejercitación que nosotros mismos intentamos llevar adelante semana a semana. Como les decía el otro día, este año empezamos con esta cuestión de lo sagrado y de lo profano, y vamos profundizando ahora en este arquetipo del monje, del unificado, del ser uno solo interiormente. En algún momento de nuestra vida, quizá varios de los que están mirando o escuchando esto, hemos sentido el anhelo, la vocación, un cierto llamado a la vida monástica. Por supuesto, esto se nos presenta de distinto modo en el interior de cada uno. Pero hay puntos en común que nos han atraído o que atraen en esta cuestión de lo monástico, o llamémosle del vivir como monje. Quiero seguir profundizando en esto y comentarles cómo pienso abordar esta semana el mismo tema, cómo ir profundizando. Fíjense, ponía acá en las notas, están las acciones del monje, los espacios del monje y los tiempos monásticos o los tiempos del monje. ¿Cómo podemos o a qué nos referimos con esto de interiorizar el monasterio? Interiorizar la vida monástica. A ver si me logro explicar en algo que a mí me sirve mucho particularmente, que es lo siguiente. Fíjense, la mayoría de ustedes ha visitado un monasterio o ha estado incluso meses en algún monasterio, como me ha pasado a mí mismo. He estado en los trapenses, en los jerónimos, en los benedictinos y en más de una de esas congregaciones a veces, en los dominicos, conventos dominicos. Por ejemplo, hay puntos en común que nos atraen particularmente de un monasterio. Por caso, el claustro, la capilla, la celda, los jardines, el parque o el bosque, según sea el caso. Estamos hablando de espacios, ¿verdad? Los espacios característicos de lo monástico. Claustro, capilla, celda. Después está el refectorio, el comedor, la cocina del monasterio, los almacenes o las cuadras, o aquellos lugares donde se guardan las herramientas de labranza para los monjes que trabajan en el campo o con animales. A veces está el sector a la venta, donde se venden dulces, se venden libros, cremas que producen, y así, ¿no? Ustedes saben. En este anhelo de vivir lo monástico, a veces uno dice, oh, qué lindo si estuviera ahora caminando por el claustro rumbo a la capilla. Oh, la celda, ese anhelo, esa nostalgia. Y la pregunta es, pero lo importante no es lo exterior. Lo exterior ayuda, sí, puede colaborar un poco, un tiempo. Lo importante es lo interior. Entonces, ¿cómo hago este pasaje, este traslado hacia adentro del monasterio? ¿Cómo puedo
tenerlo en mí, a eso que estoy anhelando a veces nostalgiosamente. A ver, revisemos un poco en actitud fenomenológica, ¿no? Revisemos. ¿Qué es lo que particularmente me agrada del claustro? Ustedes vieron que esas largas galerías comunican, por ejemplo, las celdas con la capilla. Esto es lo principal del claustro, que te traslada de la celda a la capilla, también a otros lugares. Pero en ese tránsito se produce una transición, un cambio de situación. El monje está solo en la celda, está estudiando, está orando, estará escribiendo. Sale, lo recuerdo perfectamente, se cierra la puerta y se inicia un caminar que al entrar al claustro empieza a coincidir con otros hermanos que, como han dado la hora de la oración, la liturgia de las horas, coincidimos en ese rumbo hacia la capilla, hacia el oratorio. El claustro se caracteriza, al menos en mi recuerdo, por el silencio y por los pasos de los hermanos y propios rumbo al sagrario, rumbo a la oración. Como los claustros son largos, hay tiempo de escuchar esto, de escuchar este silencio marcado por los pasos, quizá el roce de los hábitos, de las ropas al caminar. Recuerdo perfectamente, a veces, en algunas ocasiones, varios hermanos, 8, 10, 12, con sus hábitos, en muchos casos. Recuerdo también ver a algunos que iban rápido y otros muy parsimoniosos, con la impronta de cada uno. Pero en este caminar uno se iba preparando desde aquella soledad en la celda hacia el compartir del coro, al llegar a la presencia del Sagrario, Santísimo, ahí, para orar, o para la misa. Entonces, lo que caracteriza al claustro, si lo despojo de lo exterior y me quedo con la esencia de lo que me gusta del claustro, ¿qué es? Es ese ser consciente del paso de la celda a la capilla en silencio, atento a los sonidos, al silencio, al compartir de los hermanos. Es decir, lo que se anhela del claustro no es lo de afuera, al menos en mi caso, sino ese estado interior que se me hizo manifiesto y evidente cuando transitaba por el claustro. Es el estado interior lo que anhelamos, más allá de que nos guste la visita exterior. ¿Y qué nos gusta tanto de la celda? Pues la posibilidad de la soledad, del recogimiento que a veces allí encontramos. ¿Qué hay en la celda particular? Porque en nuestra habitación en la ciudad tenemos lo mismo, ¿no? Algunos libros, algunos iconos, una mesita, una silla. ¿Qué es lo diferente? Ah, bueno, porque en la celda del monasterio yo tuve un particular recogimiento y hacía lectio divina mucho más tiempo del que hago en casa, y leía aquel libro de ese autor espiritual que tanto me conmovió y lo repasaba y yo me sentía atento. Claro, la soledad, el recogimiento, la falta de dispersión porque había muy pocos estímulos. En la celda se escuchaban los pajaritos, se veía el paso del sol durante el día, a la noche se veían las estrellas. En la ciudad muchas veces eso no pasa. No permanecemos atentos a eso. Entonces, lo que anhelo no es estar en una celda, en un monasterio, que tal vez también, sino lo que anhelo es el estado
de concentración, de recogimiento, lo diría así, de aplicación concentrada a lo espiritual. Aplicación concentrada a lo espiritual. ¿Y qué anhelo de la capilla? Por supuesto, lo que una capilla implica, la presencia destacada del sagrario, las luminarias, la misma arquitectura que te eleva, hasta los aromas, los cirios, la presencia de los hermanos, quizá la música y el recitado a coro de los salmos, de la liturgia. Liturgia de las horas que es esa perpetua alabanza monástica a lo largo de la historia. ¿Mm? La perpetua alabanza. ¿Qué anhelo? El estado interior que se producía, que se vivía en ese ámbito. Me sentía en presencia de lo sagrado. Porque lo externo facilitaba, y sí, facilitaba. Pero no nos confundamos. Lo que queremos no es lo externo, es lo que eso facilitaba, es decir, el estado interior de devoción, de entrega, de ofrenda, de acción de gracias. El estado de oración es lo que extraño de aquellas capillas monásticas en las cuales compartía la liturgia de las horas. El estado orante en el que me sumergía. ¿Lo ven? Lo que quiero decir. Anhelamos lo exterior del monasterio. Está bien, cada vez que se pueda hay que ir, compartir con los monjes, todo eso está perfecto. Pero lo que realmente buscamos cuando vamos allá son los estados internos, que eso nos facilita o nos suscita. Sabiendo esto, podemos traer eso a nuestra vida cotidiana y adaptarlo. Cuando hablo de adaptarlo, hablo de una tarea en serio, de una tarea consciente. No de decir, bueno, vamos a tratar de estar recogidos. No, no, no. El mundo nos zarandea y nos saca totalmente de esa frecuencia. Hay que poner aplicación atencional, conciencia de nosotros mismos, para que eso se produzca. Veamos. Recuerdo otros ámbitos monásticos, otros espacios, el comedor, la cocina. En una ocasión en los benedictinos, durante unos meses, me tocaba como tarea limpiar el comedor, extensísimo el comedor, pasar el trapo mojado, en otras ocasiones lampazo, la bruja que le llaman, no sé, según el país. Y después venía un hermano con un carrito lleno de platos, de vasos, de la vajilla, y él iba con el carrito y yo iba poniendo los platos, los cubiertos en las mesas. Este era un monasterio nutrido, porque además había visitantes hospedados, como yo. Entonces yo no sé, pero me acuerdo que en aquel momento éramos 40 o más en las mesas, poniendo los platos, los vasos, todo ordenadito. Quedaba limpísimo, silencioso, limpísimo, unos cuadros hermosos de monjes, viejos los cuadros. Después estaba la mesa central, ¿no? A los costados las mesas para todos, y en la mesa central donde se ubicaba el prior o el superior, y 2 o 3 ahí en la mesa, que eran más ancianos. Esto es una labor doméstica cotidiana que todos, en todas las casas, hacemos. La hora de la comida, la hora de la preparación del ámbito para comer, el comedor, y en la cocina, ahí nomás, al lado del torno, ahí nomás la cocina, las ollas, los humos, los vapores, los aromas de la comida. Pero en el monasterio era distinto. Yo me sentía muy contento de hacer esa labor, de repartir los platos, o cuando me tocaba pelar las patatas, las papas, en la cocina. E incluso lavar los platos me ha tocado. Me sentía muy distinto. Ahora, en casa no. ¿Lo ven? En casa es desacralizado.
Hay que lavar los platos. Hay que lavar los platos. A ver, ponemos la mesa. Cocinar. ¿Me entienden? En el monasterio no, en el monasterio parecía que eso era otra cosa. Y entonces, ¿qué son las paredes, el silencio, el ámbito es el que produce eso? Hay algo más ahí. En el monasterio me disponía como monje, ¿no? Estaba como el arquetipo más externo acá, más encarnado, eso quiero decir. Entonces, yo, sin querer, me representaba a mí mismo monásticamente poniendo los platos en la mesa. En cambio, en la casa no me represento así, poniendo los platos ahí a las apuradas. Bueno, no quiero extenderme mucho, pero me parece tan útil este tema, a mí me lo es. Por eso quizá a alguno de ustedes esto les sirva. Entonces, cuando yo estoy poniendo la mesa en casa, en la ciudad, con mi familia o en soledad si vivo solo, ¿estoy? ¿Dónde estoy? Estoy en el monasterio de mi casa porque mi casa ha de ser un monasterio. ¿Por qué? Porque yo vivo la vida monástica en el corazón. Eso. Lo que quiero vivir en el corazón se me va transparentando afuera. Entonces, a ver si puedo profundizar en esto. Cuando salía de la celda y escuchaba los cansinos pasos y el roce de las ropas, un pajarito, en el fondo de silencio que había en el claustro, eso ya me conducía al clima de la oración de la capilla. ¿Y ahora? Y ahora te toca, a lo mejor, salir rumbo a la oficina. Has de salir al palier del edificio, llamar el ascensor, bajar y caminar por el claustro de la vereda. Te toca el claustro de la vereda, que en vez de ojivas góticas tiene los árboles, los álamos que están en la vereda de la ciudad, del monasterio de la ciudad. ¿Me entienden? Vas por la vereda bajo las ojivas de los árboles, atento a tus propios pasos en medio del ruido tumultuoso. Vas al trabajo, a la oficina. Es decir, como ibas a la cocina del monasterio o como ibas a los jardines cuando te tocaba labrar la tierra en el jardín de los benedictinos. Ahora te toca ir a la oficina, a tu trabajo, al banco, donde trabajas, a la compra, al supermercado, y vas a través del claustro de la vereda, con otros hermanos, desconocidos, con distintas velocidades e improntas, cada uno con el hábito de su circunstancia. Cada prójimo que nos cruzamos en la calle va cubierto por su circunstancia, al igual que tú. ¿Lo ven? Lo que quiero decir. Y después llega la hora de la capilla, la hora del coro, de la oración. Quienes tenemos la dicha de asistir a las oraciones del Santo Nombre, que tenemos el tiempo para hacerlo, ahí encontramos en esa virtualidad, encontramos el coro monástico con los hermanos compartiendo. Quien no pueda o la haga en soledad porque lo prefiere o tenga o asista a oraciones en un grupo, en algún templo, etcétera, tiene la misma posibilidad. Ahí está la capilla, virtual o en tu habitación. Y la celda, donde están los íconos, en ese pequeño espacio sagrado que recomendábamos el otro día, que cada uno puede tener en su casa, para diferenciar un ámbito del otro. Ahí está la celda. Y ahí tienes tu autor espiritual, la posibilidad de la lectio. Tienes que seguir una mínima norma de vida como se sigue en el monasterio. Porque el monasterio, otra cosa que lo caracteriza,
es que tiene ritmos muy precisos. Nosotros necesitamos ponernos ritmos. Por eso, en mi caso personal, me son tan útiles las oraciones que hacemos en el Santo Nombre, porque además de la oración en sí misma y la utilidad que esto tiene para el espíritu, me marca yo tengo la jornada dividida en tres, de una oración a la otra. Entonces vivo 3 jornadas en una y me es más fácil evaluar lo hecho en estos periodos más cortos. El ritmo monástico es algo muy importante en cualquier monasterio. Para esto se usan las campanas. La llamada a la oración. Suena la campana, el monje deja todo y va a la oración. Y algunos van con la ropa de fajina porque estaban cocinando o estaban en el campo. Esto yo lo he visto, ¿eh? Entraban los monjes a la capilla, vos veías algunos muy arreglados con su hábito y otros venían con unos delantales y tenían el hábito abajo, pero venían, se notaba que estaban en plena tarea de trabajo. Y también he visto en una ocasión, a través de la ventana de mi celda, monjes que suspendían en el campo, ¿no? En la huerta, suspendían la tarea, eran dos, suspendían, sonó la campana. Cuando yo me disponía a ir a la capilla, ellos ya habían dejado las herramientas y se ponían en actitud orante, en el campo, en la huerta. Qué bueno eso, ¿no es hermoso? Entonces, iba al ritmo. El tema del ritmo es necesario tener cada uno, adaptar una pequeña regla que nos marque un ritmo de oración, para el estudio, para el trabajo, si fuera posible. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es el fondo que rige la vida monástica? Al menos los que yo recuerdo, particularmente algunas órdenes. Por ejemplo, los trapenses, los jerónimos también. ¿Qué recuerdo? El fondo sobre el cual se daba todo lo demás era el silencio. El fondo era el silencio y arriba de ese silencio iba todo lo demás. ¿Y cuál es el otro fondo? Digamos que hay dos texturas, vamos a decirlo así. Hay dos texturas que caracterizan lo monástico: el silencio y la oración continua. Porque el monje, también lo he visto, cuando va por el claustro rumbo a la capilla, vos los ves que van pasando las cuentas del rosario. Y quizá lo mismo en la celda, y persisten en eso en la oración. Las cuentas que están marcando el aspecto exterior de una oración interior que está permanentemente goteando en el corazón. Silencio y oración continua, el fondo de la vida monástica, el ancla, el cimiento, el soporte. Eso buscamos, eso es lo que tanto nos gusta de ir a los monasterios, ese estado interior tan particular de silencio y de oración frecuente en todo caso, que nos permite vivir en la devoción con más estabilidad. Nos sentimos más cerca de la presencia de Dios. Eso lo podemos traer totalmente a la vida de la ciudad. Y les diría que nos dará mucho fruto si podemos atravesar el tumulto mental y exterior de la ciudad e ir construyendo como si fuera a mano, ladrillo sobre ladrillo, el monasterio interior, la ermita interior. Entonces, para no extenderme, ¿cómo vivir así? Llevando el monasterio conmigo. ¿Cuál es la práctica de la semana o la ejercitación? El modo en que se nos plantea de hacer esto. Tener en cuenta la práctica de la semana. Le digo esto pensando particularmente en un hermano que siempre me escribe y me dice, bueno,
pero enfatiza claramente cuál es la práctica. Entonces, la práctica de la semana es tener una pregunta, formularnos una pregunta varias veces al día, que es esta. ¿Cómo haría esto mismo si estuviera en el anhelado monasterio? Esto mismo que estoy haciendo, ¿cómo lo haría en el monasterio? Y uno ve que, epa, lo haría distinto. Esto que les decía del comedor, de la cocina. Cuando vas de tu casa al supermercado, de tu casa al trabajo, trata de hacerlo como lo hacías en el claustro. Cuando salías de la celda hacia el trabajo asignado o de la capilla hacia la celda o hacia la biblioteca. Me olvidé mencionar qué lugares esos en los monasterios. Qué hermosas bibliotecas. Cuando iba de la celda a la biblioteca, me podía sentar en esas mesas, elegir un libro antiguo, revisarlo, tomar nota, disfrutar más que nada del aroma de los libros. Cuando iba de la celda a la biblioteca, por ejemplo, ¿cómo iba? Y atravesaba el claustro. Y lo hacía con cierta unción, porque había un estado interno. Entonces, cuando voy al supermercado, el desafío, esa es la práctica. El desafío es cómo iría caminando en el monasterio. Entonces, buscar nosotros esa misma unción, siendo conscientes de que Dios me ha puesto en el claustro de la vereda, con las ojivas de los árboles y con los hermanos que me atienden en el supermercado o que andan por las góndolas, en los estantes. Al igual que yo me cruzaba en la biblioteca silenciosamente con otros que buscaban libros, otros hospedados, otros huéspedes. Nos cruzábamos, nos hacíamos una inclinación de cabeza. Gozosos, compartiendo gozosos el clima monástico. Eso llevarlo al supermercado y no se te va más el monasterio de adentro. Cuando vas a tu casa, cuando vas de la cocina al baño, del baño al dormitorio. Recordar esto. Entonces la práctica es, ¿cómo haría esto que estoy haciendo ahora, en este momento presente? ¿Cómo lo haría si estuviera en el monasterio? Y ahí ya nos recuerda, nos pone en vena, te recuerda la sintonía y te dice, che, pero no hay motivo en realidad para que abandones aquel estado interno al cual has sido llamado, que es el estado en el cual queremos vivir todos. Los que reconocemos el arquetipo del monje como un llamado interior y los que no. Todos los seres humanos queremos vivir en un estado interno. Todo lo que hacemos es para encontrar un estado interno. Ser conscientes de esto nos facilita el camino. Todas las fugas sociales, las redes sociales, la televisión, el internet, las drogas, el desenfreno, todas las pasiones detrás, debajo, están buscando lo mismo, encontrar un estado interior. Claro, hay caminos sin salida, no te llevan a la libertad interior de los hijos de Dios, te lleva a la esclavitud, te lleva a la oscuridad, a la enajenación. Te haces un extraño para ti mismo. Eso es la alienación. Viene de alien. ¿Vieron la palabra alien? El extraño, el ajeno. Me alieno de mí mismo. Me hago un extranjero de mi corazón. Esto lo que busca es precisamente vivir en el estado interior independientemente de las circunstancias. Esto tiene mucha relación con la impasibilidad que nos habla Filocalía, la paz del corazón. Es lo mismo. ¿Mm? Bueno, ¿cómo haría? Esta es la práctica. Cuando me recuerdo a mí mismo, cuando caigo en conciencia de mí mismo,
en cualquier actividad que yo esté realizando, me diría, y si yo estuviera en tal monasterio, ¿cómo haría esto? Porque nos va a venir el argumento mental que dice, ah, bueno, si estuviera allá, vamos, yo lo haría distinto. Si estuviera allá. No, es mentira. Es cierto, se los digo por experiencia, es cierto que te influye lo exterior. Un corto tiempo. Cuando has estado 3 o 4 meses en un monasterio, vas a ver que ese famoso tú mismo empieza a aflorar de vuelta. Me refiero al falso sí mismo, ¿no? Al de los hábitos, el de las pasiones, el de la divagación. Cuando te has acostumbrado al monasterio tan lindo, tan silencioso, tan fragante, cuando te acostumbraste, te encuentras igual que estabas en la ciudad, con los mismos automatismos. Por eso digo, es mentira. Ah, si estuviera en el monasterio, qué distintas haría las cosas. No, no es cierto. Hacelas ahora, de ese modo sagrado que todos reconocemos en el corazón. No me quiero extender más. Bueno, porque esto sirve, una cosa que viene a cuento, porque tiene que ver con esto del ritmo monástico de vivir. ¿Vieron esta práctica tan difícil? Ya habrán visto lo del detenimiento que sugeríamos el otro día, ¿no? Detenerse, pensar estar en el presente, percibiendo, escuchando, etcétera. ¿Vieron qué difícil que es? La práctica en sí no, detenerse. Sirve de mucho ponerse alarmas. Miren cuál es el trabajo. Te pones alarmas, sentate un ratito y ponete 5, 6, 7, las que vos digas. Ya programalas para todos los días. Te lleva unos minutos. Las programas en el móvil. Si al final andamos siempre con el móvil. Y vas a ver cuando suenan estas alarmas, cuántas veces no sos capaz de detener. Suena la alarma igual y yo sigo en la mía, sigo en la que venía. Pero es importante programar las alarmas, porque esto nos va mostrando el ritmo monástico que seguimos o no seguimos. Miren, si uno está en un monasterio, cuando suena la campana, y empieza a sentir que van todos los monjes a la capilla, esto me ha pasado también, a uno le cuesta mucho no ir, ¿eh? Esto nos pasaba, por ejemplo, en Maití, una oración que era a 5:30 de la mañana. Y yo sentía la campana, porque tocan dos, tocan una 10 o 15 minutos antes como aviso, los trapenses, ¿de acuerdo? Y después viene la otra campana, que ya ahí tienes que estar en la capilla, prácticamente. Es muy difícil, porque uno dice, oye, ¿cómo? Todos van y yo me quedo aquí haciendo pereza. Entonces, esto lo podemos vivir nosotros mismos con las alarmas del móvil. Darnos cuenta que en este momento deberíamos detenernos, porque así lo habíamos planteado conscientemente, para tomarnos un minuto de reloj o dos y hacer unas invocaciones, hacer un silenciamiento, un reinicio más centrados del asunto, de la vida. Así que las alarmas estas son muy útiles, aun si las vamos a ignorar, porque no las podremos ignorar realmente en la conciencia. Nos vamos a dar cuenta de lo que nos está pasando. Y esto no es para sentirnos mal ni para mortificarnos, sino para ser conscientes del frenesí en el que estamos. Entonces la práctica semanal es esta de preguntarme cómo haría esto mismo si estuviera en un monasterio, y les quería enfatizar un poco este tema de las alarmas como una gran ayuda, porque nos marca el tempo, nos va marcando el ritmo monástico que tú mismo te pones, el cual escuchas y sigues con docilidad la obediencia monástica o no. Y ahí vamos, conociéndonos, viendo los automatismos y tratando de crecer en libertad. A ver, creo que ya no queda nada.
Eso es lo que les planteaba y me planteo a mí mismo esta semana. Fíjense una cosita más. Ahora estoy por unas horas, dio dos en Buenos Aires. Tuve la oportunidad, la alegría el sábado de compartir con hermanos que viven, hermanos y hermanas de la fraternidad que viven acá, con los que uno se ve siempre las caras en el Zoom, en la capilla virtual, pero que qué distinta es la presencialidad, ¿verdad? Cuanto más cercana, familiar, íntima. Y esto de salir de la propia casa, irse a otra ciudad, en un lugar temporario, claro, te mueve las cosas porque te saca ya de tus estabilidades, ¿no? Sin embargo, veía la utilidad que tiene estas oraciones que hacemos cuando uno trata de sostenerlas en cualquier lugar donde esté, como nos pasaba, por ejemplo, en el Camino de Santiago, que donde estuviéramos tratábamos de conectarnos a la oración, a veces caminando, a veces descansando. ¿Y qué utilidad tienen estos pequeños gestos? Le llamo gestos a los iconos, a la velita, al cirio. ¿Qué utilidad tienen estos pequeños gestos de estabilidad, de ancla, que tratamos de llevar a cualquier lugar? Entonces, he cambiado de ciudad, estoy en una casa desconocida, es decir, en un alquiler de un lugar desconocido. Los objetos son distintos, los vecinos son distintos, el movimiento, los ruidos, los transportes, todo es distinto. Sin embargo, algo permanece. El Cristo, la Virgen, la oración. ¿Lo ven? Lo que trato de decir. La estabilidad monástica. Uno de los votos monásticos que tienen algunas congregaciones, algunas órdenes, no me quiero equivocar, además de los clásicos votos monásticos, algunos tienen lo que se llama la estabilidad. No sé si le llamarán también con otras palabras. Que es como hay monjes que juran o hacen el voto de permanecer en ese monasterio hasta la muerte, hasta que las velas no ardan. Después, llegado el caso, el superior los manda a otro lugar porque se cierra ese monasterio, bueno. Pero el voto de estabilidad, de eso estoy hablando un poco cuando les menciono el traslado del pequeño oratorio portátil donde uno vaya y de un hábito fijo de oración donde uno vaya, haciendo lo que tenga que hacer. Nada, eso también les quería compartir. Hermanas y hermanos, un gusto siempre estar con ustedes, compartir estas cosas. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando, de ser posible sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.